Hola, muy buen día. Hoy resolveremos un ejercicio de transferencia de calor en el cual calcularemos el caudal másico en un intercambiador de calor en contracorriente. El ejercicio dice lo siguiente: se utiliza un cambiador de calor tubular en contracorriente de 10 metros de longitud y 7 centímetros de diámetro interior para calentar un alimento líquido desde 20 grados centígrados hasta 80 grados centígrados. El agente calefactor es un aceite que entra al cambiador a 150 grados centígrados y sale de él a 60 grados centígrados. El calor específico del alimento es 3.9 kJ sobre kilogramo por Kelvin y el coeficiente global de transmisión de calor basado en el área interior es de 1000 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. En estas condiciones vamos a calcular el caudal del alimento y también nos pide calcular el caudal del alimento que circularía si mantenemos las temperaturas de entrada y de salida de los fluidos, y lo único que cambiamos es que el intercambiador de calor sea en paralelo. En este video únicamente resolveremos en contracorriente. Si quieres ver cómo se resuelve en flujo paralelo, al terminar este video te va a aparecer la sugerencia para que vayas al siguiente video. Bueno, para entender un poco la información que nos está dando el problema, que es mucha, hay que imaginarnos cómo sería el intercambiador de calor. Este es un diagrama muy general de cómo son los intercambiadores de calor, ya que hay intercambiadores de calor que tienen mucho más tubos, pero este es el más sencillo para poderlo entender. Tiene una entrada del calefactor y su salida, y también tiene una entrada del alimento y su salida. Y retomamos todos los datos que nos da el problema. Nuestro calefactor es aceite que entra a una temperatura de 150 grados centígrados, y aquí lo ponemos en rojo porque está entrando caliente y sale a 60 grados centígrados. Y como disminuyó su temperatura, para relacionar que está habiendo una transferencia de calor y se enfrió, lo ponemos en azul esta flechita. Igual que el alimento está entrando a 20 grados centígrados, por lo cual lo consideramos como que entra frío y lo representamos con la flecha azul. Y sale a 80 grados centígrados y lo representamos con una flecha roja para indicar que ha absorbido energía, la cual ha sido transmitida por el calefactor, que es el aceite. En la parte de abajo colocamos el CP del alimento, que es de 3.9 kJ, el coeficiente global de transmisión de calor de 1000 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, también lo colocamos aquí para tener en cuenta esa información. El diámetro interno, que es de 7 centímetros, y también aquí lo convertimos a metros, que es 0.07 metros, y la longitud del intercambiador, que es de 10 metros. Ahora, ¿cómo calculamos el caudal másico en un intercambiador de calor? Para ello vamos a aplicar la diferencia de temperatura media logarítmica, y ahorita vamos a ver por qué. La fórmula para el flujo contracorriente en un proceso de calentamiento es la que tenemos aquí. La diferencia de temperatura media logarítmica es igual a la temperatura 1 menos la temperatura 2 menos la temperatura 2 menos temperatura 1. Y acá abajo lo vamos a hacer lo mismo, pero en relación al logaritmo. Entonces sacamos la diferencia entre la temperatura 1 y la temperatura 2, son estas de aquí, y la misma aquí abajo, pero se dividen y se obtiene su logaritmo de esa división. Por eso es una diferencia de temperatura logarítmica. Y aquí tenemos el significado de cada una de las letras que se han utilizado para identificarlas en la fórmula, donde la temperatura 1, identificada con la T mayúscula, es temperatura de entrada del calefactor. La temperatura 2 con un T mayúscula es la temperatura de salida del calefactor. La temperatura 1 con T minúscula es la temperatura de entrada al cilindro. Y la temperatura 2 con T minúscula es la temperatura de salida del cilindro. Retomando la información de nuestro diagrama anterior, la temperatura de entrada al calefactor, como ya hemos dicho, es el aceite a 150 grados centígrados y salía a 60 grados centígrados. La temperatura de entrada de nuestro alimento, que entraba frío, eran 20 grados centígrados y salía a 80 grados centígrados. Ahora sustituimos estas temperaturas en la fórmula de diferencia de temperatura media logarítmica, sustituyendo nuestros valores, realizando la operación, nos va a dar un resultado de 53.60 grados centígrados. Ahora, ya que calculamos la diferencia de temperatura media logarítmica, les voy a explicar por qué lo hicimos. Existe una fórmula para calcular el flujo de calor en intercambiadores de calor estándar, la cual es Q es igual a U multiplicado por A por la diferencia de temperatura media logarítmica. Q
Q, como sabemos, es un flujo de calor y la U es el coeficiente global de transmisión de calor, el cual nos está dando el problema. A es el área de nuestro intercambiador de calor. A es el área que existe en el cilindro. Es decir, si lo imagináramos de forma bidimensional, si observamos la forma de un cilindro, la cara sería un círculo. Entonces ese es el área que necesitamos calcular para que a partir de ahí obtengamos un caudal másico. Y lo que resta es la diferencia de temperatura media logarítmica, que es la cual ya hemos calculado. Antes de pasarnos a la resolución del problema, hay que convertir los watts a kilojoules sobre segundo, ya que vamos a trabajar en kilojoules sobre segundo la energía. Entonces, un watt equivale a un joule sobre segundo, y un joule sobre segundo pues va a ser equivalente a 0.001 kilojoules sobre segundo. Y entonces convertimos los watts y sacamos un factor de conversión. Podemos decir en base a lo de acá arriba que un watt va a ser equivalente a 0.001 kilojoules sobre segundo. Entonces hacemos la conversión. Para poder cancelar los watts, este watt debe ir abajo. Como este está en la parte de arriba y este está en la parte de abajo, se van a cancelar y nos va a quedar kilojoules sobre segundo, que es esto de aquí. Al multiplicar 1000 watts por 0.001 nos va a dar 1 y lo vamos a dividir entre 1, pues nos queda 1. Entonces nuestro resultado va a ser 1 kJ sobre segundo. Y ya con eso podemos decir que nuestro coeficiente global de transmisión de calor es de 1 kJ sobre segundo por metro cuadrado por Kelvin. Ahora sí calculamos el área que les había mencionado anteriormente. Teníamos el diámetro y si recordamos nuestro diámetro era de 7 centímetros y convertido en metros eran 0.07 metros. Bueno, debo de decirles que estamos ocupando la fórmula que todos conocemos para calcular el área de un círculo. Solo que aquí estamos tomando el diámetro como si fuera el diámetro interno de la tubería. Es decir, esta sería nuestra tubería y debe tener un grosor esta tubería. Y estamos tomando este diámetro. Es decir, el círculo que va dentro de todo el grosor que tenga esta tubería. Y ya sustituimos que son 0.07 metros. Y nuestra longitud es de 10 metros. Realizando la operación nos debe de resultar que tiene un área de 2.19 metros cuadrados. Ahora ya que tenemos todos nuestros datos, ya tenemos el coeficiente global de transmisión de calor, el área y la diferencia de temperatura media logarítmica. Entonces sustituimos en nuestra fórmula, pero nuestra temperatura la tenemos en grados centígrados, por lo cual la convertimos a Kelvin y lo único que hacemos es sumarle los 273.15. Entonces al multiplicar 1 kilojoule sobre segundo por metro cuadrado por 2.19 metros cuadrados por la conversión de la temperatura de grados centígrados a Kelvin, nos va a dar que existe un calor de 718.57 kilojoules sobre segundo. Como vemos nos va a quedar en kilojoules sobre segundo porque aquí tenemos metros cuadrados y se van a eliminar con los metros cuadrados de acá, porque este está en la parte de abajo y este está en la parte de arriba, entonces se van esos metros cuadrados. Y los Kelvin, aquí al realizar la conversión se supone que nos debe de quedar en Kelvin. Y este, como está en la parte de arriba, se va a cancelar con el de acá porque este está en la parte de abajo. Y así es como nos queda kilojoules sobre segundo. Entonces vamos a considerar que no existen pérdidas de energía de acuerdo al material que está hecho nuestro intercambiador de calor. Y afirmando esto podemos decir que el calor del intercambiador de calor va a ser igual al calor del alimento. Aquí debe decir alimento. Entonces vamos a partir de ahí y calcular el calor sensible del alimento, ya que conocemos el calor del alimento, ya que estamos diciendo que el calor del intercambiador de calor va a ser el mismo que tenga el alimento, porque no existen pérdidas de energía. Y el caudal másico lo vamos a obtener de la fórmula de calor sensible del alimento, ya que tenemos todos los datos para poderlo despejar. Entonces vamos a despejar nuestra fórmula. Queremos a la masa.
y todo esto se está multiplicando, entonces lo podemos meter en una sola operación y todo lo pasamos dividiendo porque está multiplicando, y nos quedaría que el calor del alimento se va a dividir entre el Cp y multiplicado por la diferencia de temperatura que existe. Entonces ya tenemos todos los datos para poder calcular ahora sí el caudal másico. Antes hay que convertir nuestras temperaturas a Kelvin porque las tenemos en grados centígrados. Nuestra temperatura 2 es de 80, que es decir, la temperatura a la que está saliendo el alimento, porque recordamos que está entrando frío. Y ya convertido nos queda que son 353.15 Kelvin. Lo mismo con nuestra temperatura 1, que es a la que está entrando, va a quedar que son 293.15 Kelvin. Sustituyendo los valores en la fórmula, aquí va el calor, que son 718.57 kJ sobre segundo. Aquí el calor específico, que es de 3.9 kJ sobre kilogramo por Kelvin. Y la diferencia de temperaturas, que debe ser 353 Kelvin menos 293.15 Kelvin. Lo cual nos va a dar un caudal másico de 3.07 kilogramos sobre segundo. Esta es la cantidad de alimento que va a estar entrando al intercambiador de calor por segundo. Entonces, por cada segundo que pase, van a entrar 3 kilogramos aproximadamente de alimento al intercambiador de calor. Es así como calculamos el caudal que se introduce a un intercambiador de calor. Existe una diferencia entre calcular un caudal másico cuando es en flujo contracorriente y en flujo paralelo, ya que la diferencia de temperatura media logarítmica no es igual. Existe un intercambio entre las temperaturas, ahí viene la diferencia. A partir de ahí lo demás sigue siendo igual. De todos modos te dejo aquí adelante en la pantalla el siguiente video en el cual se calcula el caudal másico en un intercambiador de calor en paralelo, que es con el mismo ejercicio, ya que este ejercicio lo dividí en dos partes para hacerlo en dos videos. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por ver el video y te invito a suscribirte. Espero que te haya gustado y de verdad te esté ayudando lo que estoy haciendo. Gracias.